Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1 Más Compañía. Hoy vamos a comenzar con un ex embajador en Washington, que también fue ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, experto en estos temas diplomáticos que tienen tan preocupados a todos los colombianos por lo que ha sucedido en los últimos días con Estados Unidos. Comencemos hoy, Hablemos con Peláez, preguntándole al exministro y ex embajador cuál es la generalidad, cómo ve el panorama entre los dos países. Bienvenidos. Bueno, la crisis, Jorge Hernán, es el resultado de que han llegado al poder en Estados Unidos y están en el poder en Colombia dos personas populistas y con tonos extremos y fuertemente ideológicos en el manejo de las relaciones internacionales. Y además de eso, bastante tercos. Entonces, esa combinación es explosiva y tenemos una situación en la cual, pues, unas medidas que estaban anunciadas desde la campaña del presidente Trump y era, pues, adelantar una campaña muy fuerte, una ofensiva muy fuerte contra la migración ilegal que implica deportaciones, pues, y se puso en marcha y el presidente Petro aprovechó esa coyuntura para romper los acuerdos que él mismo había hecho con los Estados Unidos y empezar a negar el acceso a las aeronaves de los Estados Unidos a suelo colombiano con deportados. Eso pues realmente le dio papaya al presidente Trump, que usó a Colombia como ejemplo de todo lo que va a hacer en el mundo. Petro puso a Colombia, como se dice, de trompo de poner, como se dice coloquialmente en el campo, como pues realmente el saco para golpear y demostrarle a todos los demás a muy bajo costo todo lo que les podía pasar. Entonces fue una jugada irracional, ligera, irresponsable del presidente Petro ante una situación que sin duda es desafiante, porque las actitudes del presidente Trump no son fáciles de manejar, claramente. Bueno, digamos que para ir tocando por temas, me parece que lo más urgente ya lo logró la nueva canciller Sarabia y para eso pues tuvo que llamar a los expresidentes me imagino que también llamó embajadores, ex embajadores. En pocas horas logró asesorarse un poco de cómo salir del problema y me parece a mí que para alguien que está recién llegado al cargo no lo hizo nada mal. O sea, las cosas hubieran podido salir mucho peor. ¿Qué cosas se le pueden aconsejar a alguien como Sarabia para poder seguir sorteando esta situación? Bueno, ha existido bastante rumor y rechazo y cuestionamientos al papel de la señora canciller. Y aunque yo he estado en la oposición de este gobierno, debo decir que a mí no me parece un nombramiento desafortunado, todo lo contrario. He dicho que la primera condición para ser un buen canciller es tener la plena confianza del presidente de la República. Murillo no la tenía, Laura Sarabia sí la tiene. Entonces, pues creo que tiene la primera condición y lo demostró. Y creo que además tiene la inteligencia para maniobrar situaciones difíciles. Y una cosa muy importante adicional en un buen canciller, es capaz de consultar sin restricciones ideológicas, es capaz de convocar a todos los sectores para ayudar a una crisis que afecta a todo el país. Entonces, que a mí no vengan con el cuento que ella va a ser una mala canciller, yo espero que lo sea muy buena. Otra cosa son otros problemas que pueda tener del pasado y de sus actuaciones personales, pero lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones exteriores ha demostrado que lo puede hacer. ¿Cómo ve la posición de García Peña y también qué se le puede ayudar a ese embajador que también está un poquito en una posición incómoda actualmente? Sí, como, como sabes, Jorge Hernán, yo fui embajador en dos ocasiones con el gobierno del presidente Gaviria y después con el presidente Santos. Tengo un recorrido bastante largo en las relaciones con Estados Unidos y por eso mismo tengo como una prudencia muy grande de dar consejos. No hay cosa más antipática para un embajador en ejercicio que venga otro embajador, y a mí me pasó la verdad, a darle lecciones a uno. Entonces creo que él tiene un recorrido académico muy importante, él sabe hacer las cosas, fue un buen partner con la Sarabia y con Murillo para manejar esta situación. Creo que él sabe hacer las cosas y en la medida en que se relacione mejor y más profundamente con la administración Trump, podrá hacerlo cada vez mejor. Todos los embajadores siempre les oye uno que hablan de una relación de Colombia
bipartidista. ¿Qué quiere decir eso? Y explíquenos un poco, usted que estuvo allá y conoce bien, ¿qué es exactamente esa posición de un país con los dos partidos de más importancia en la política? Bueno, la verdad es que Colombia logró algo que es casi inédito en muchos de los sectores y de los intentos por eh, relacionarse con Estados Unidos. Todo el mundo sueña con tener una relación bipartidista, o sea que ambos partidos, el republicano y el demócrata, se unen para apoyar un país y apoyar la relación con un país. Eso es muy extraño. Eso lo han logrado pocos países. Israel es uno de ellos, por ejemplo. Colombia lo había logrado, Colombia lo logró, eh, y eso pues ya es cosa del pasado. La posibilidad de una relación basada en un acuerdo bipartidista en el Congreso es hoy en día imposible. La pugnacidad entre republicanos y demócratas lo impide y por eso hay que andar con cuidado. Uno no puede estar privilegiando unos sobre otros y además reconocer que el partido que está en el poder es el Partido Republicano. El que no tenga buena entrada con el Partido Republicano y crea que solo con los amigos de los afroamericanos o de los amigos del Cáucaso, o sea, el grupo latino en el Congreso Demócrata va a salir adelante, se equivoca. Esto hay que saber quién tiene el poder y el poder en este momento del Congreso lo tienen los republicanos y no tienen ninguna intención en negociar nada de la política exterior de los Estados Unidos con los demócratas. Es desafortunado, pero es así y hay que ser realistas. No hay forma de reconstruir ese soporte bipartidista que existió para las relaciones bilaterales. Hablemos entonces de eso, el Departamento de Estado que ahora quedó en manos de un ultra republicano como Marco Rubio y que tiene fuertes pronunciamientos hacia ciertos gobiernos de América Latina, entiende uno que va a ser entonces una línea dura, la del Departamento de Estado. Bueno, la línea dura sale de la Casa Blanca, Jorge Hernán. La Casa Blanca tiene una posición muy radical, muy ideológica, muy extrema y una actitud de jugador de póker. El presidente Trump caña y amenaza y dice que tiene cuatro ases en la mano y eso pues la gente le tiene precaución a eso y con razón. Entonces le toca al secretario de Estado que la verdad tiene la experiencia y el conocimiento por su recorrido en el Senado. Su recorrido político siempre ha sido muy centrado en América Latina, pero muy centrado en los temas de relaciones exteriores, de seguridad y ese tipo de asuntos. Es un hombre experimentado y es un buen diplomático. Y si uno lee entre líneas lo que está diciendo, está haciendo una versión, yo llamaría más light del extremismo de Trump, tratando de que no se desbarate por completo la relación con América Latina, sin dejar de impulsar las prioridades de Trump, porque si no lo echan, en eso Trump no tiene ningún problema. El que le discuta sus posiciones o no obedezca, él va saliendo de ese personaje. Entonces Rubio, muy hábilmente, que además le interesa políticamente hacer una carrera al lado de Trump, pues está jugando una carta difícil y es tratar de mantener un tono diplomático y una actitud diplomática dentro de unos lineamientos, dentro de unas directrices muy, muy agresivas, muy duras del presidente. Entonces, esos son dos aguas difíciles de navegar, pues, pero si hay alguien que las puede navegar es él, pero no podemos esperar ninguna consideración o suavidad con un gobierno que él mismo ha llamado de origen socialista y terrorista, ha hablado muy mal del presidente Petro y también pues el presidente Petro no se ayuda, entonces eso es muy difícil. Hablemos del tema de USAID, que ya se anunció que va a haber recorte en algunos programas, que la van a tratar de acabar, según algunos, y claramente ya se ve el efecto, por ejemplo, en Colombia, la JEP ha dicho la semana anterior que si no le dan las ayudas de USAID no va a poder funcionar, y otra serie de iniciativas y programas. ¿Cómo ve ese panorama para los apoyos, digamos, que Colombia tenía a través de esa agencia de cooperación? Yo arrancaría diciendo que estos llamados de atención que oímos de diferentes sectores, sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de paz con las FARC, demuestra lo comprometido que ha estado los Estados Unidos con el proceso de paz desarrollado por el expresidente Santos. Los Estados Unidos, contra lo que mucha gente ha dicho, se la jugó por el proceso de paz. Han sido unos aliados de la paz en Colombia. Eso es muy importante tener en cuenta.
Una de las herramientas para apoyar el proceso de paz es sin duda la cooperación internacional vía USAID, USAID, como le decimos en Colombia. Y desafortunadamente el gobierno del presidente Trump, y en particular el zar de la eficiencia estatal, el señor Elon Musk, pues considera que eso es desperdicio. Es una inmensa equivocación, va a afectar tremendamente la influencia y la presencia de los Estados Unidos en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo, pero es una medida que no tiene que ver con Colombia. Es muy importante decirle eso a los colombianos, ahora que estamos en ese populismo antiamericano desatado desde la Casa de Nariño. Ese populismo antiamericano muchas veces no está fundamentado, de hecho es un truco bastante electoral, podemos hablar de eso después, con intenciones electorales, pero lo que digo es que no hay que caer en el populismo antiamericano, porque realmente si alguien se la jugó, como lo demuestra el dolor que está causando el retiro de esos recursos, fue el gobierno de Estados Unidos. Pero vuelvo al caso de Musk. Musk casi que se tomó por asalto la USAID y esencialmente la eliminó de un día para otro, como hace él las cosas. Hay mucho cuestionamiento. Ayer hubo un grupo importantísimo de parlamentarios, demócratas, senadores y representantes que se pronunciaron de manera más fuerte por esto, y van a haber muchos problemas porque hay mucha gente con razón que considera ilegal eso. Esto es parte no de una estrategia contra Colombia, de una reacción a las ligerezas y barbaridades que ha dicho el presidente Petro. Esto es una reacción a una política que también prometió el presidente Trump en su campaña, es eliminar todo lo innecesario del gasto público americano. Y desafortunadamente y de manera equivocada consideran que el gasto de cooperación internacional es un desperdicio. Usted menciona al presidente Santos, que es además un premio Nobel de Paz. ¿Cree que el presidente Santos puede jugar un papel de mediador entre los dos gobernantes y tratar de pronto acercar puntos en común, buscar que no haya tanto trino, que no haya tanta declaración? Porque de todas maneras Colombia y Estados Unidos siguen siendo unos socios importantes. Bueno, no solo siguen siendo importantes, Jorge Hernández, sino para Colombia es definitivo que la situación con Estados Unidos mejore y que no tengamos otro incidente, otra situación tan peligrosa como la que tuvimos hace una semana. Esto es muy riesgoso. Estamos hablando de más de 1,5 millones de empleos directos que se destruirían con una medida arancelaria como la que estuvimos a punto de sufrir. Entonces, es muy peligroso que el presidente Petro siga jugando al Mesías de América Latina, al redentor antiimperialista, el héroe antiyanqui, todos esos juegos que tienen un propósito electoral y político de parte del presidente y de esconder las situaciones tan graves que hay en Colombia como la del Catatumbo, pues eso es jugar con candela. Y está demostrado que el presidente no se para en pelillos ni camina sobre cáscaras de huevo. Si continúa esa actitud ideológica y política y agresión de parte del presidente Petro, vamos a tener otra vez un incidente de la mayor gravedad y eso pues tenemos que evitarlo. Dicho eso, el presidente Santos es un patriota, lo hemos visto en diferentes circunstancias, lo ha demostrado de todas las maneras. El problema es que el presidente Petro y el pacto histórico consideran que esta es una gran oportunidad política y electoral para ellos, que creen que enfrentarse a Trump les da réditos políticos en Colombia, están poniendo en riesgo la integridad del país. La única forma de combatir el extremismo de Trump es como lo hizo Canadá y como lo hizo México. Momento de la primera pausa, ya regresamos con el ex embajador en Washington, Gabriel Silva Luján, aquí en Hablemos con Peláez. Ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. El resto de la nota con Gabriel Silva Luján, ex ministro de Defensa y ex embajador de Colombia en Washington. ¿A quién Hablemos con Peláez? La gran fortaleza de un país no está en la retórica y en los alaridos o en las amenazas o en los insultos, que es lo que cree el petrismo. La gran fortaleza de un país está en la unión. Y Petro no le interesa que el país esté unido frente a los posibles riesgos del gobierno Trump,
porque mantenerlo dividido y señalar a unos sectores colombianos de trompistas y de amigos de los Estados Unidos, de cómplices, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que hace es dividir al país. Y la realidad es que la unión nacional es fundamental para enfrentar esta situación. Miremos Panamá. Panamá toda, sin distinción, está unida en torno al gobierno para proteger el canal de Panamá. México, todos los sectores están unidos en torno a la presidenta Sheinbaum para proteger los intereses económicos y sociales de México. Miremos Canadá, Trudeau, una persona que tenía una popularidad o tiene una popularidad muy baja. Todos los partidos y todos los sectores se unieron en torno a Trudeau y él los convocó. Eso no se está viendo en Colombia. Eso es lo primero que tiene que hacer el presidente Petro y ojalá la señora canciller tenga el coraje de obligar al presidente Petro a entender esto. Y ahí es cuando uno puede pensar que otros prohombres de Colombia y otros sectores puedan unirse en torno al presidente Petro a una política sensata de defensa del interés nacional frente a los Estados Unidos. De lo contrario, será una retórica muy peligrosa para Colombia iniciada y debemos decir, el pacto histórico es el responsable de una crisis con los Estados Unidos, nadie más. Que no vengan a decir que es Trump o que es no sé qué, es el pacto histórico que no quiere convocar a una unidad nacional y quiere usar para propósitos políticos y electorales esta crisis con Trump. Vamos ahora a su experiencia como ministro de Defensa. A usted le tocó la época de la seguridad democrática con Uribe, que era una línea, digamos, muy coherente y muy alineada con lo que querían los colombianos. Pero actualmente estamos en una situación completamente contraria, ejemplo, el Catatumbo. El gobierno puso en marcha 3 políticas muy peligrosas. Una paz total muy poco pensada, muy poco organizada, muy ambiciosa, pero poco sustantiva, sustancial, sin demasiada metodología, a golpe de intuición del presidente y de los negociadores. Esa política fracasó por completo. No hay realmente ningún proceso de paz que esté progresando y los pocos que hay tienen el propósito de parte de las organizaciones criminales y la guerrilla tomar fuerza, tomar aliento y controlar territorio, no por ningún motivo llegar a una paz con el Estado colombiano. Entonces la paz total es una de esas líneas. La segunda línea, que es muy peligrosa, es el desmonte de las capacidades del Ejército Nacional y de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ustedes recordarán, ya se nos ha olvidado, pero resulta que el presidente Petro borró esencialmente más de 300, 400 años de experiencia militar al remover el alto mando al comienzo de su gobierno. Eso no es fácil de reemplazar. También puso en cabeza a las agencias de inteligencia personas totalmente politizadas y no expertas. Hizo el escándalo de Pegasus que nos sacó del círculo internacional de compartir información financiera y ha creado una situación con la fuerza pública de desfinanciamiento que incluso los helicópteros están en tierra, los helicópteros de Colombia, no con los que ayuda a Estados Unidos, que también están en tierra por la suspensión de la ayuda, pero los helicópteros de transporte personal, los Mi-17 de origen ruso, están en tierra sin reparación hace varios años y el gobierno no ha querido tomar la decisión de repararlos, que son esenciales. Entonces, y finalmente, pues agrede a los países que más nos han ayudado en el suministro de armamento y municiones, entre ellos Israel. Entonces, pues es muy difícil que en este contexto las Fuerzas Armadas tengan las capacidades suficientes para enfrentar un desafío de unas guerrillas y un crimen organizado que lleva 2 años y medio fortaleciéndose bajo la sombrilla de la paz total. El gobierno debería dejar de dividir a los colombianos entre buenos y malos, entre pobres y ricos, entre empresarios y trabajadores, entre politiqueros y supuestamente redentores. Esas divisiones nos debilitan frente a los Estados Unidos. Yo sí invito al señor presidente, y usted sería el primero en estar al lado del presidente, si convocara realmente a un pacto de unidad nacional ante la situación internacional, que no solo es la de Colombia. El desmoronamiento del orden internacional nos está afectando profundamente a todos los colombianos. Invítenos, presidente, invite a todos los colombianos a participar, a ayudarlo, a estar con usted y verá que va a tener un respaldo muy grande. Gabriel Silva Luján, ex embajador en Washington 2 veces, ex ministro de Defensa, gracias por atendernos hoy en Canal 1. Por general, muchísimas gracias. Gabriel, muchas gracias. Muy amable por atendernos hoy en el Canal 1 para ayudarnos a entender lo que está pasando
entre los dos países. La nota completa con Gabriel Silva Luján la van a poder ver en nuestra página www.canal1.com.co. Pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Hola Jorge, bienvenidos a este espacio de Noticias Positivas. Hoy le traigo a un personaje muy inspirador. Él trae una iniciativa lindísima que está transformando la vida de muchos colombianos. Veamos de qué se trata este proyecto. Hablemos con Peláez. Bueno, en Diageo Colombia tenemos 3 pilares de responsabilidad social. La primera es consumo responsable. Dentro de este pilar tenemos un proyecto que se llama Smash y es una obra de teatro que llevamos a los colegios públicos y privados de estrato 1, 2 y 3 para contarles acerca de las consecuencias negativas de consumir alcohol en temprana edad. Velamos para que los jóvenes de este país no consuman alcohol antes de los 18 años. Y adicionalmente educamos a nuestro consumidor adulto para que tome decisiones responsables acerca del consumo del alcohol. Nuestro segundo pilar es en diversidad e inclusión y tenemos un programa de becas que se llama Learning for Life o Aprendiendo para la Vida, en donde enseñamos habilidades básicas acerca de coctelería, servicio y ventas para nuestros jóvenes de nuestro país de estratos 1, 2 y 3 que no tengan acceso a educación formal, para que con este certificado puedan conseguir su primer empleo en el sector gastrobar, hostelería, turismo. Y adicionalmente contamos con toda una estrategia de reciclaje de nuestras botellas de vidrio para que evitamos de esta manera que estas botellas lleguen al sanitario y produzcan más basura. Apoyamos a las comunidades de recicladores y también se convierten en insumo o materia prima para otros productos de vidrio, generando una economía circular. Hablemos con Peláez. Felicitaciones por este gran trabajo y necesitamos más personas como usted en el mundo. Eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao. Hablemos con Peláez. Juliana, gracias. La próxima semana más historias solidarias. Y ahora voy con Carolina Vargas. En movimiento, Carolina y las noticias del sector automotriz. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. El Porsche Center Bogotá reabrió sus puertas con el nuevo concepto arquitectónico Destination, un espacio diseñado para que clientes y entusiastas puedan descubrir los productos, historia y últimos lanzamientos de la marca. También estuvimos conociendo al nuevo presidente de Toyota en Colombia. Se trata de Hiroshi Yonenaga, quien continuará reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la satisfacción al cliente. Y para terminar, les contamos cómo cerraron algunas marcas el 2024. Hablemos con Peláez. El renovado Porsche Center de Bogotá ahora luce el concepto arquitectónico Destination. Con una inversión de aproximadamente 6.200 millones de pesos, el espacio fue diseñado para convertirse en el punto de encuentro para clientes y aficionados. El centro, que mantiene su ubicación histórica de 3 décadas, cuenta con 630 metros cuadrados optimizados para brindar una experiencia excepcional a sus visitantes. Esta remodelación tuvo como objetivo crear una experiencia premium completa que incluye un moderno showroom, un eficiente centro de repuestos, espacios administrativos optimizados y salas multifuncionales. Además, la inversión contempla importantes medidas de sostenibilidad, alineándose con la estrategia global de Porsche en Latinoamérica, lo que no solo beneficia al medio ambiente, sino también representa una ventaja competitiva a largo plazo. Asimismo, en busca de acercarse a una huella de carbono neutra para el 2030,
Porsche no solo se ha enfocado en la electrificación de sus autos, también lo ha hecho en los centros de servicio que ahora cuentan con medidas de protección para el medio ambiente, como el uso de energía renovable, fotovoltaica, energía solar térmica, gestión de aguas pluviales, eficiencia hídrica, reducción de agua potable, entre otros procesos. Hablemos con Peláez. Hiroshi Yonenaga asumió la presidencia de Automotores Toyota Colombia, liderando la estrategia de la marca para reforzar su presencia en el mercado del país. Hiroshi Yonenaga es un destacado ejecutivo japonés con más de 3 décadas de trayectoria en Toyota Motor Corporation. Inició su carrera en la compañía en 1991, desempeñándose en diversas posiciones estratégicas, incluyendo roles en el departamento de ventas y marketing en América Latina y el Caribe. Hablemos con Peláez. Volkswagen, la reconocida marca de origen alemán, celebró un cierre de un 2024 exitoso y llega preparada el 2025, habiendo aumentado una posición dentro del ranking de las marcas de vehículos más vendidas del país. La marca alcanzó un market share del 4,2% en el 2024, creciendo considerablemente desde el 3,8% con el que cerró en el 2023. Mientras que las dos reconocidas marcas de origen español, SEAT y Cupra, celebraron un exitoso 2024. Las dos marcas juntas vendieron 1.150 unidades de vehículo en el año. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge. Esto es todo por hoy y a todos ustedes los espero acá en el Canal 1 dentro de 8 días para más noticias de la industria automotriz en Colombia. ¡Feliz fin de semana! Hablemos con Peláez. Carolina, mil gracias. Y llega el momento de las cápsulas empresariales aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Fernando Jaramillo presentó carta de renuncia ante la Asamblea de la DIMAYOR, que se hará efectiva el próximo 28 de febrero. Jaramillo ha explicado en diferentes medios de comunicación que la decisión la toma por un profundo análisis personal y porque quiere dedicarle mucho más tiempo a su familia, dando cuenta de que este cargo en DIMAYOR, en el que llevaba 4 años trabajando, es desgastante y es más de 24 horas diarias. Jaramillo llegó a la DIMAYOR en plena pandemia en el año 2020, tratando de revivir un torneo que estaba prácticamente liquidado. Ha hecho buenas gestiones, aunque también ha hecho enemigos en algunos clubes deportivos. Se viene ahora una gran oportunidad para que los equipos de fútbol determinen cuál es el nuevo presidente de DIMAYOR y escojan a alguien que se encargará de negociar los derechos de televisión a partir del año 2026. Uno de los grandes dirigentes se va y hay que reconocer que en ese cargo, que no es fácil, Jaramillo dejó su huella. Hablemos con Peláez. Todas las historias, todos los personajes están en nuestra página www.canal1.com.co. Otra pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Colombia está a puertas de un inminente apagón y vamos a hablar con un experto del tema. Alejandro Castañeda es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas Generadoras y comenzamos preguntándole así de frente, Alejandro, ¿qué tan cerca está Colombia de un apagón? Pues mira, Hernán, el tema es básicamente el siguiente. No sería un apagón desde el punto de vista de no tener la capacidad de poder producir la energía. Sería un apagón que se da porque financieramente las empresas no pueden asumir sus obligaciones. Y es que hoy en día la deuda, por ejemplo, del gobierno nacional
a las empresas distribuidoras comercializadoras desde el punto de vista de subsidios, que recordemos que esas empresas distribuidoras son un canal bajo el cual el gobierno otorga subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Por ejemplo, el estrato 1 en un 60% está subsidiado, el estrato 2 en un 50% y el estrato 3 en un 15%. Entonces, las empresas lo que hacen es que en cada factura que emiten, otorgan ese descuento del subsidio. Entonces, si yo soy un usuario en estrato 1 y tengo que pagar 55.000 pesos, lo que termino pagando después de aplicado el subsidio por parte de la empresa son 30.000 pesos aproximadamente. En ese orden de ideas, las deudas con corte al 31 de enero ascienden a 2.8 billones de pesos a todas las empresas distribuidoras comercializadoras del país. Obviamente hay unas empresas que tienen una problemática más inminente que otra, porque por obvias razones hay empresas que son independientes, otras que están integradas y cada una pues tiene unas afugias distintas desde el punto de vista financiero. ¿Qué hacen estas empresas? Pues más o menos ellos están recibiendo trimestre vencido lo que se entregó de subsidios. El problema es que hoy nos están debiendo desde abril del año pasado los subsidios y asciende ya a deuda 2.8 billones de pesos. Y como esto es una cadena, el riesgo es que esa empresa distribuidora comercializadora se quiebre o no tenga los recursos para poder pagarle al transmisor o para poder pagarle al generador, y ahí es donde nos complica la situación, y por eso hablamos de un apagón desde el punto de vista financiero. ¿Cuál es la región del país más grave? Pues digamos que lo que estamos viendo hoy es que uno podría decir que la región Caribe es la más compleja por múltiples razones. Uno, porque se están acumulando deudas también digamos, en el segmento de distribución, comercialización de la opción tarifaria, que no es otra cosa que a los usuarios se les mitigó efectos de aumento en las tarifas hace más o menos unos 5 años. Esos aumentos se mantuvieron quietos durante la pandemia y obviamente hoy se está debiendo casi 5 billones de pesos. Entonces uno puede decir que la región Caribe es una de las principales porque las tarifas en la región Caribe son una de las más altas del país. Entonces el esfuerzo en subsidios por parte de las empresas, tanto Afinia como Aire, pues es obviamente mucho más grande. Hay que decir que esa diferenciación tarifaria entre lo que paga un usuario en la región Caribe y lo que paga un usuario en el interior del país es en gran parte porque esos usuarios de la región Caribe pagan algo que nosotros no pagamos en el interior y se llaman las pérdidas no técnicas. ¿Qué es eso? Eso no es otra cosa que el robo, que el hurto, que la ilegalidad que se da en esa región y que lo paga el vecino. Entonces, un ejemplo, si el vecino mío está robando, yo tengo que pagar parte de ese robo en mi factura porque así lo determinó el gobierno en su momento. Entonces, ese tipo de cosas solamente presiona mucho más la región Caribe porque son, como te digo, son situaciones particulares desde ese punto de vista, y como lo decía anteriormente, hay empresas que no tienen músculo financiero suficiente y son las que van a comenzar a sufrir, y ahí pueden pasar dos cosas. Uno, la empresa puede decir, oiga, ¿sabe qué? A partir de marzo yo no entrego más subsidios, y eso sería un golpe al bolsillo de los usuarios muy grande, como lo decíamos anteriormente. Un usuario en estrato 1 pasaría de pagar 30.000 pesos, casi el doble, a 55.000, 56.000 pesos. O dos, que diga, mire, yo no tengo cómo pagarle al mercado, no tengo cómo pagarle más a los que me venden la energía, y ahí pues obviamente se vuelve esto un riesgo sistémico. ¿Qué pasa si EPM decide por tema estratégico y como accionista que está en el operador de la costa dejar de estar ahí y devolverle al gobierno ese problema? Es muy complicado, digamos, por varias razones. La primera, pues EPM se metió conociendo los riesgos del mercado. Entonces, pues decir, mire, yo le devuelvo a los usuarios, eso no es como tan sencillo. Digamos que legalmente lo que existe son diferentes mecanismos. Entonces, pues lo que sí puede pasar es que si ellos se niegan a dar el servicio en algunas regiones, pues obviamente van a dar, como dicen, van a darle papaya a la superintendencia para que diga, ¿sabe qué? Yo entro e intervengo a Afinia. Pero obviamente eso genera unos riesgos también desde el punto de vista operacional, porque el gobierno tiene que llegar, lo que está pasando hoy en Aire, tiene que llegar y disponer de unos recursos para poder garantizarle al usuario que le van a prestar el servicio de energía al final del día. Entonces, eso no es tan sencillo como decir, la solución es intervenir, como dice el presidente. No, pues que la intervención amerita una serie de cosas desde el punto de vista financiero que la nación hoy en día tampoco tiene la caja para decir es que yo estoy lo suficientemente sólido, me está sobrando plata para destinar, qué sé yo, 1 billón de pesos para Afinia de forma anual o de forma semestral para garantizar que el usuario tenga el servicio. Entonces, yo creo que ese tipo de amenazas, pues obviamente la situación financiera de la empresa es muy grave porque mes a mes sigue perdiendo plata y sigue perdiendo plata, y pues aquí en este mercado nadie está
digamos que obligado a seguir perdiendo. Momento de una pausa, ya regresamos con Alejandro hablando del tema del inminente apagón financiero. ¿A quién hablemos con Peláez? Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Regresamos con el resto de la nota. Alejandro Castañeda, el director de la Asociación Colombiana de Empresas Generadoras, hablándonos del tema de la crisis energética. La CREC, lo que pasa es que la CREC uno cree que es totalmente independiente y que se maneja sola. Lo que pasa es que en este gobierno y en los gobiernos anteriores siempre el gobierno tiene un poquito de injerencia en ella. Yo creo que la CREC puede hacer muchas cosas. Lo que pasa es lo que tú dices, pues hemos tenido una CREC prácticamente quieta y sin hacer mucho en los últimos 2 años por esa incertidumbre, porque nombra gente que no tiene las cualidades y se lo tumba a la Corte, porque los actos administrativos que saca, o no, más bien, porque tuvo un periodo en el cual no sacó muchos actos administrativos, muchas resoluciones, precisamente porque no tenía el número de personas suficiente en esa comisión de regulación para tomar decisión. Entonces, pues se ha demorado mucho. Hay varias cosas que se han venido dando y que venían hablándose incluso antes de que arrancara este gobierno, de cómo hacer cada vez más eficiente el sector. La CREC, por ejemplo, hoy puede hacer una cosa que se lo venimos diciendo los actores desde hace rato, los diferentes gremios y las empresas, y es aumentemos la oferta. Si hay un problema de precios, porque la oferta está muy restringida y como en todo mercado, cuando no tengo oferta, pues los precios tienden a subir, hay que aumentar la oferta. Y lamentablemente en este gobierno, la gran promesa de que las renovables entraran no lo han hecho. Nosotros estábamos esperando más o menos unos 2.200 a casi 3.000 megas de generación con renovables, particularmente eólica, y eso no se ha materializado. Eso lo estamos esperando desde el año 2022 y no hemos logrado que esos proyectos entren en operación. Entonces, claro, estamos muy apretados desde el punto de vista de oferta. ¿Qué puede hacer la CREC? Convocar una subasta de expansión a todos los agentes nuevamente, con unas reglas claras, con un mensaje claro, con una invitación, digamos, desde también del gobierno en la misma línea, diciendo, mire, aquí hay que hacer inversiones y necesito expandir el parque más o menos unos 1.500 megas para garantizar que tengo la energía suficiente en los próximos años, pero también que tengo una oferta lo suficientemente amplia para que haya mayor competencia y mejores precios. Esa es una de las tareas que la CREC no ha hecho y que se le ha venido insistiendo en los últimos años. Recientemente el presidente Petro, precisamente en la costa, dijo que su gobierno iba a hacer el esfuerzo para bajar tarifas. ¿Usted cree que las declaraciones o los pronunciamientos del gobierno, especialmente del presidente, parten desde un profundo desconocimiento del sector? Yo no sé si desconocimiento del sector, pero sí de pronto de una mala información transmitida hacia él. Porque fíjese usted que una de las cosas que mencionó el presidente en su discurso es que Quisemi estaba incumpliendo con unas resoluciones de la Comisión de Regulación y que eso pues obviamente era un acto netamente ilegal por parte de Quisemi, que es el operador del sistema, lo cual no es cierto. Digamos, lo cual no es cierto en el sentido de que efectivamente la Comisión de Regulación publicó una resolución a finales de diciembre, pero esa resolución estaba incompleta. Le faltaba un anexo y ese anexo hasta ahora se trabajó entre la CREC y XM y se definió esa resolución, es decir, ya quedó completa el jueves pasado que el presidente dio ese discurso. Entonces yo creo que gran parte del tema es que pueden haber detalles que el presidente desconozca. Sí hay un problema desde el punto de vista tarifario, eso nadie lo duda, hay cosas que se pueden hacer y que se pueden ajustar. Lo que pasa es que muchas de las cosas que hemos propuesto los gremios en los últimos 2 años, ninguna de ellas se ha ejecutado, ninguna de ellas se ha hecho. Hablemos de un par de cosas. El mismo presidente el año pasado dijo que el gobierno iba a asumir la opción tarifaria. La opción tarifaria, como lo hablamos anteriormente, asciende casi a 5 billones de pesos por parte de lo que estamos debiendo los usuarios a las distribuidoras comercializadoras, por no haber subido los precios, digamos, de un día para otro, sino hacerlo de forma gradual. Esa es la deuda que tenemos con las empresas. El presidente el año pasado, en abril, dijo, yo como gobierno voy a asumir esas deudas. Y hasta el momento, pues, no se ha hecho nada al particular. Y eso te puede estar pesando un 15-20% del total de lo que pagamos en la factura. O pesaba en ese momento, más bien, que el presidente lo anunció. Hoy en día pesa un poco menos porque hemos venido pagando esa deuda poco a poco. Esa es una de las cosas. 2, nosotros hemos dicho también, mire, para la región Caribe hay que crear un fondo con recursos. Digamos que el problema de la región Caribe, hay que hacer mucha gestión, pero también hay que hacer mucha inversión. Si no, no vamos a salir, digamos, de este círculo vicioso de
salgo, vendo la empresa y a los 4 años ya me dicen yo no puedo sostener más la operación. Hay que hacer unas inversiones importantes. El gobierno anterior estimaba que esas inversiones anualmente podían estar del orden de entre 1 y 1.5 billones de pesos para desatrasar la infraestructura, para tener un servicio de mejor calidad y para disminuir las pérdidas. Entonces, una de las cosas que se le ha dicho al presidente es creemos un fondo donde todos los usuarios del país paguemos 5 pesos por kilovatio más, que eso no pasa más de 500 o 1.000 pesos en una factura de un usuario en un estrato 4, 5, 6. Pero con ese fondo yo soy capaz de nutrirme de recursos y comenzar a desatrasar en inversión esa región. Digamos que temas, por ejemplo, que el presidente lo ha dicho muchas veces, el tema de las renovables en las casas. Sí, eso le puede ayudar a la gente, pero es que ese tipo de planes no los vas a solucionar de la noche a la mañana, es decir, no vas a tener un efecto tarifario inmediato. Hay que buscarle salidas, por ejemplo, el tema de las pérdidas también, pero ese tipo de cosas, como te digo, pues no han tenido la recepción por parte del gobierno y por el contrario han tenido un discurso fuerte hacia el sector, echando la culpa al sector, pero sin reconocer que ellos no han hecho mucho. Yo creo que el mundo no está preparado para eso, porque no sabemos la magnitud. ¿Qué se puede hacer para empezar a calcular bien y a tratar de mitigar ese efecto de una sobredemanda? Esa es una muy buena pregunta porque a diferencia de lo que los gobiernos anteriores habían venido haciendo, que era estimar la demanda, es decir, la proyección de la demanda hacia adelante y digamos que ponerle como unos tipos como de colchones para aumentarla un poco más y decir, mire, yo no sé qué viene, pero pues sí tengo que tener claridad que si me crece el sector mucho más de lo esperado, la demanda de energía mucho más de lo esperado, pues no va a tener forma de reaccionar. ¿Por qué digo que no tengo forma de reaccionar? Pues es que en ese sector las inversiones tardan en llegar. Entonces yo me estoy demorando en una planta térmica, que es de lo más rápido, en una planta renovable, entre 3 y 4 años en tener lista una expansión, una planta nueva, digámoslo así. Entonces, ¿qué habían hecho los gobiernos anteriores? Pues digamos que sobreestimar la demanda un poco para decir, listo, si me quedo corto, pues tengo ahí como un excedente en caso de que no tenga pues la totalidad. Este gobierno hizo lo contrario. Hace un año o menos de un año, la UCME, que es la Unidad de Planeación Minera Energética, lo que hizo fue que la demanda la disminuyó. La expectativa de demanda la disminuyó. Entonces dijo, mire, aquí no hay ningún problema. Los años 26, 27 y 28 yo cumplo, pero con una demanda mucho menor a lo que los otros gobiernos ya habían estimado, lo cual sí es un riesgo. Y lo hemos venido diciendo, estamos muy apretados desde el punto de vista de oferta y cualquier verano, cualquier escasez de agua en el país, que lo hemos venido sufriendo los últimos 2 años, pero si se mantiene ese fenómeno, pues en algún momento no vamos a ser capaces de tener la capacidad de generación suficiente para responderle a los usuarios. Desde el otro lado, yo creo que, como tú dices, sí nos está pasando el tren por encima. Y es decir, el tema de inteligencia artificial, de esos grandes centros de datos, no lo estamos viendo. Eso no está considerado en las cuentas de nadie. Y eso podría ser una oportunidad muy grande para Colombia, digamos, si uno es capaz de atraer esa inversión a Colombia y crecer, obviamente, nuestro sector de generación. Fíjate que una de las cosas que ha hecho como el cambio de chip digamos, en el tema de transición energética precisamente es esa demanda, porque todos estos grandes centros no dicen, mire, yo no puedo depender de las renovables, porque las renovables son variables, pues si no tengo viento, no tengo sol, en cualquier momento se me va, yo no puedo no tener energía. Entonces fíjate que ellos también han generado un efecto a nivel mundial y ellos se han ido más por el tema de generación con gas, de plantas térmicas a gas que son confiables en un 90-95% del tiempo. Eso ha hecho que los grandes productores de estas turbinas, de estas plantas de generación, hoy te digan, mire, ¿sabe qué? Usted no está en la lista. Usted no me ha dicho si quiere o no quiere plantas hacia adelante. No me ha dado órdenes de compra. Entonces yo me le comprometo a usted no a 3 años, sino a 4, 5 o tal vez 6 años, dependiendo cómo esté la fila y cómo vaya yo, digamos que solventando la situación. Entonces aquí el llamado urgente también es al gobierno, mire, hagamos esa subasta de expansión lo más pronto posible para que los agentes puedan ir y poner esas órdenes de compra lo más pronto posible. Si no, la verdad es que el año 28 va a ser muy, muy complicado. Después del 27 estamos muy complejos desde el punto de vista de solvencia energética. Alejandro, muchas gracias. Ojalá se solucione todo el tema, se paguen los subsidios y haya un mejoramiento para el servicio y las tarifas de los colombianos. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez. Nos conectamos el próximo sábado nuevamente aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.